Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, alabado sea su nombre. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí nuevamente para predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Un día más para comprender, entender cuánto nos ama Dios, cuánto amor hay en Él para enviar a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Hoy vamos a hablar del engaño. Yo le voy a dar el título, usted vaya anotándolo, el que tiene anotador, por favor. El título es No se deje engañar, siga a Cristo. No se deje engañar, siga a Cristo. En Él está todo, para nosotros está todo, para la humanidad por supuesto. Lo más importante que podemos nosotros recibir de nuestro Señor Jesucristo es su salvación. Y con respecto a eso muchas veces hemos sido engañados. Es más, hay mucha gente que no conoce a Jesucristo, está siendo engañada, y también eso tenemos que hablar. Vamos a ir a la palabra que está en Mateo 24, Mateo capítulo 24, y vamos a leer desde el 1 hasta el 2, 1 y 2 vamos a leer y oramos. ¿Qué le parece? Vamos a orar entonces, vamos a leer la palabra en Mateo 24. Usted ya lo tiene, vamos a leer el 1 y el 2. Mateo 24 dice así: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso fue una profecía del Señor Jesucristo. Pero vamos a orar ahora. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esta palabra que hemos comenzado a leer, a escuchar, a escudriñar. Señor, que nuestro entendimiento sea abierto por su Espíritu Santo para que podamos entender la palabra, entender lo que Dios quiere hablarnos a nosotros hoy, y que lo podamos guardar, lo podamos poner por obra, la podamos vivir y transmitir. Señor, quedamos en tus manos y sea reprendido todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús dejamos todo en las manos poderosas del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Bien, nosotros hemos comenzado a leer aquí, pero hay un capítulo anterior, el 23, que fue el último mensaje del Señor Jesucristo, digamos para toda la gente, ¿no? Ante una sociedad. El último mensaje, y ese de Mateo 23 fue el mensaje más duro, más fuerte que predicó el Señor Jesucristo, que le dijo a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la palabra, en la cara lo que ellos eran. No se los mandó a decir, simplemente se los dijo cara a cara. Pero cuando terminó el mensaje del Señor Jesucristo, salió del templo por una puerta. Esa puerta está cerrada, porque por esa puerta no entró más nadie, ni salió más nadie. Esa puerta se llama la Hermosa, en otra le dicen la puerta del Este, la puerta del Mesías, porque por esa puerta va a volver a entrar el día que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Pero lo importante es que Jesús dejó el mensaje ese de Mateo 23, que yo le digo, y salió y subió al monte, y allí empezamos a leer lo que nosotros leímos recién, pero lo vamos a leer nuevamente para que podamos ver qué es lo que está pasando allí. Cuando Jesús salió del templo y se iba, lo que yo le decía, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y después vamos a explicar un poquito más de esto. Y vamos a leer el versículo 3.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, cuando Jesús salió, tuvo que subir hasta el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, está para el lado oriente, o sea, para el lado de este. Para ese lado, a unos pocos kilómetros, está el monte. Tuvieron que subir y cuando llegó arriba Jesús se sentó, y estando él sentado, dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? O sea, las señales, ¿cuándo van a suceder estas cosas que las piedras van a ser todas derribadas? Y después vamos a leer la otra parte que nos falta de esa profecía, la vamos a leer al final. Pero ahora ellos le están preguntando, los discípulos le están preguntando al Señor Jesús, ¿cuándo van a suceder esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal del fin del mundo? Mire qué pregunta más importante y que nosotros tenemos que hacernos como iglesia o como que hemos escuchado hablar de Jesucristo, que hemos escuchado hablar de su venida, de su salvación, de su amor, de su sacrificio, de su padecimiento, pero de su gran poder. Entonces, todas estas cosas nos tienen que interesar para que nosotros veamos cómo sucedieron y cómo Jesús respondió. Vamos a leer el 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mire qué importante. Jesús podría haber dicho, hoy van a cambiar los climas, van a haber terremotos, que es lo que podemos leer después. Pero lo primero que Él les dijo a sus discípulos, y nos dice a nosotros cuando leemos la palabra, tengan cuidado, porque los van a engañar. Tengan cuidado. Acá dice, mirad que nadie os engañe. El Señor Jesucristo lo primero que advirtió a su pueblo, aquellos que amamos a Jesús, que no seamos engañados. ¿Sabe por qué? Porque esto es espiritual. Hoy en día están siendo engañadas muchas personas. Por ejemplo, los que no quieren saber nada de Dios, los que no quieren escuchar nada de Jesús, y falsas doctrinas que hay por todos lados. Pero lo importante es que ese engaño no es intelectual. ¿Sabe por qué? Yo les voy a explicar un poquito. Porque dentro de las iglesias y dentro de los que no son parte de la iglesia, hay personas estudiadas, profesores, doctores, escribanos, todos buenas mentes para entender. Sin embargo, no pueden entender que hay un Dios que amó al mundo para enviar a su Hijo a morir en la cruz y salvar. Y otros que están siendo engañados dentro de las llamadas iglesias, y entonces ese engaño no es intelectual, no es que se pueda entender intelectualmente, sino que es espiritual. Cuando Jesús dice, mirad que nadie os engañe, es en el área espiritual. Nosotros tenemos que entender eso, que nadie nos engañe en el área espiritual. Pero bien, vamos a leer el 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Cristo quiere decir ungido. Van a venir muchos, dice, diciendo que son los ungidos, que tienen una investidura, que son una autoridad, que son los únicos que pueden decir cómo hacer las cosas, cómo entender la Biblia. Entonces Jesús ya nos estaba advirtiendo, porque vendrán muchos, no dice que van a venir algunos nomás, sino que muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Cristo, y mire, a muchos engañarán. Esto es lo que está sucediendo en estos tiempos, en estos últimos casi 25 años, ha entrado ese engaño, y vienen muchos diciendo, yo soy la autoridad, yo tengo la investidura, yo soy el ungido. Eso se ve. No es que yo le diga algo que usted no pueda ver, lo puede ver todos los días. Entonces, Jesús ya nos advirtió de eso. Vamos a leer ahora, después seguimos leyendo hasta el 8, pero ahora vamos a leer en el versículo 11 el mismo. El 11, leímos hasta el 5, ahora leamos el 11, después volvemos.
para seguir justamente lo que estaba diciendo Jesús. El 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a pocos. No, engañarán a muchos falsos profetas. Yo no digo que no hay don de profecía, porque hay don de profecía, pero hay muchos que se llaman profetas y son falsos. Jesús lo dice, y por eso lo estoy leyendo, lo estamos escuchando. Yo no le estoy inventando nada, simplemente le estoy diciendo que Jesús dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué tremendo esto, porque Jesús lo dijo, y estas son profecías que se han cumplido en estos tiempos. La iglesia de Cristo, está fría. Yo diría un poquito más, está dormida con respecto a esto que estamos hablando, del engaño de las iglesias que tendrían que estar hablando la verdad de Jesucristo, el evangelio genuino, verdadero, pero estamos siendo engañados. No digo que yo estoy siendo engañado, pero hemos sido engañados y muchos están siendo engañados hasta ahora. Como dice Jesús, muchos falsos profetas, y ese amor de la maldad ha hecho que la iglesia se enfríe. Vamos a leer el 13, pero miren qué importante acá. Ahora nos levantamos un poco porque dice, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hay que perseverar, hay que estar atentos. Jesucristo dijo, velad, velad, porque el adversario anda como león rugiente, ¿no?, alrededor para devorar. Nosotros tenemos que estar atentos. Jesucristo dijo, van a venir muchos, no van a venir pocos, van a decir, yo soy el ungido, y a muchos engañarán, falsos profetas. Pero acá en el 13 tenemos una esperanza más, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Está hablando de la salvación que vino Jesús a ganar en la cruz. Vamos a leer el 6, que lo habíamos dejado ahí, porque estas son las profecías que se están cumpliendo, se han cumplido, se están cumpliendo en estos tiempos y se van a seguir cumpliendo, por lo que dice acá. Escuchen, mire, el 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Vaya que hemos escuchado rumores de guerra, quizás no acá, no en Argentina, pero usted vaya para el Medio Oriente y ahí hay rumores de guerra. Ahora, hace poquito, nomás el año pasado, en diciembre, Estados Unidos con China, Corea del Norte, hay Irán, está todo ahí, son rumores y son las cosas que se están cumpliendo. Entonces, oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar seguros, confiados, firmes, atentos. Dice después, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Usted sabe que estamos en los tiempos finales, tiempos postreros, dice la palabra, son los tiempos finales, días finales. Usted sabe que Cristo puede venir mañana, puede venir el año que viene, puede venir dentro de 2 años, puede venir dentro de 5 minutos, porque son los tiempos finales. No hay vuelta para atrás. Lo tenemos que entender. Y esto es espiritual. Si usted ve afuera, le van a decir, no, estos son medios loquitos que dicen que viene Jesús, que va a venir una tribulación, que va a venir mucha angustia, mucha persecución, más que las que puede haber ahora, que nosotros, gracias a Dios, en estos lugares no tenemos esa persecución todavía, pero en otros lugares persiguen, cierran iglesias, las queman, matan a los pastores, matan a la familia. Acá todavía no, pero esto se está cumpliendo ya mismo, o sea que son señales. Entonces, cuando le pidieron las respuestas a Jesús, él dijo, bueno, van a haber rumores de guerra, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y mira el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. En nuestra versión dice, se levantará gente contra gente. Y
se ha visto en todos los países últimamente, acá nosotros en la Argentina, en Chile, en Venezuela, en Bolivia, y donde quiera, usted se levantó gente contra gente. Por una causa o por otra se ha levantado gente contra gente, nación contra nación. Eso se está cumpliendo, son profecías que ya están cumpliéndose en estos días y hace un tiempo, y las que se tienen que cumplir. Entonces, nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Pestes y hambres. Hoy nosotros estamos padeciendo justamente una pandemia por un virus. Y yo le quiero advertir, no escuchen los que dicen que eso es mentira, no, se está cumpliendo, es algo que se está llevando a cabo y está muriendo mucha gente. Y es cuando más tenemos que cuidarnos, tenemos que escuchar las advertencias, tenemos que creer que es un tiempo que tenemos que guardarnos. Y están hablando de una vacuna, pero aparentemente esa vacuna no va a salir hasta muchos meses más. Lo importante es que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, o usted que está escuchando y que quiere entender lo que dice Dios, lo que dice el Espíritu Santo, tenemos que prestar atención a todas estas cosas, ¿no? Entonces, el 7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso está aconteciendo todos los días. Terremotos hay casi todos los días. Hay hambre, hay pestes, todo se está cumpliendo. Toda esta es la respuesta de Jesucristo. Y mire el 8. Y todo esto será principio de dolores. Quiere decir que es el principio de lo que se va a venir todavía. Por eso nosotros, yo como ministro de Dios no le puedo decir a usted solamente lo que va a ocurrir porque está en la palabra y yo le creo a la palabra porque todo lo que se ha cumplido, todo lo que se está cumpliendo y todo lo que va a venir tiene que cumplirse porque es palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar como jefes de familia, tomar a su familia, abrazar a su familia y seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Salir del engaño de Satanás. Satanás no quiere que usted corra a Cristo. Que tenga una respuesta todos los días. Que tenga una palabra todos los días. Que tenga una protección todos los días. Que crea que Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. Jesucristo dijo, vendré otra vez. Eso está en San Juan 14, si usted lo quiere leer, pero en San Juan 14 justamente él dijo, vendré otra vez, Él va a venir otra vez. Pero yo quiero explicar esto porque muchos están hablando de la segunda venida, e incluso en las iglesias están diciendo que estamos esperando la segunda venida. No, nosotros como iglesia no esperamos la segunda venida. Nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Por eso hoy estamos hablando de que no se deje engañar. No se deje engañar. O que estamos viviendo un infierno, acá que este es el infierno. O que ya estamos en la tribulación. No, esto es principio de dolores, recién lo leímos. Esto es principio de dolores. Y no nos tienen que engañar. Entonces cuando dicen, estamos esperando la segunda venida, ¿sabe quién está esperando la segunda venida? ¿Quiere que le diga? El pueblo de Israel. Porque ellos sí que van a tener que esperar que venga el Mesías verdadero, y ellos lo están esperando, y Jesús ya vino, estuvo en la tierra, murió y resucitó, y hoy nosotros somos salvos por eso. Pero Israel todavía está esperando a ese Mesías. Por eso está esperando esa segunda venida. La iglesia no espera la segunda venida. Ay, ¿se lo digo? Sí, se lo digo. Nosotros vamos a venir en la segunda venida con Cristo, con Él. Por eso, nosotros cuando hablamos, tenemos que esperar ese regreso. Es el arrebatamiento de la iglesia. Es el rapto de la iglesia.
Y eso lo tenemos que tener claro. Si usted tiene dudas, pregunte, busque en la Biblia. Usted verifíquelo, averigüe. No se deje engañar. Vamos a ir a otra palabra que está en 2 de Timoteo capítulo 3. Ayúdeme. 2 de Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer desde el 10. ¿Lo encontró? Bien. Quiero informarle a la iglesia que el domingo que viene vamos a tener Cena del Señor. Nosotros todos los meses tenemos Cena del Señor. El domingo que viene vamos a tener... Porque algunos ya estaban preguntando, así que está bien. Es así. Nosotros tenemos que estar no reunidos como iglesia en un lugar físico, sino como iglesia en el Espíritu, en el mismo Espíritu. Leyendo la palabra, orando, intercediendo, ayunando, teniendo fe, confiando, sabiendo las cosas que van a pasar, resguardando nuestra familia, hablándole a nuestra familia. Aquellos que por ahí no habían escuchado una palabra, leerle una palabra. Vamos a leer entonces en 2 Timoteo capítulo 3, verso 10, dice, pero tú, Pablo, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Son todas virtudes que tenía el apóstol Pablo siguiendo la doctrina de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. Entonces le decía a Timoteo, el 11 dice, persecuciones, claro, si era perseguido justamente por hablar de Jesucristo, por hablar de la salvación, por hablar a los propios judíos que había que cambiar lo que venía de antes, que no era Abraham la salvación, sino Jesucristo. Entonces, el 11 dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Mire qué lindo, para nosotros también nos sirve, porque aunque tengamos persecuciones, aunque tengamos dificultades, lo podemos tener en el trabajo, en la misma familia, lo podemos tener en una sociedad, lo podemos tener en cualquier lugar, pero tenemos a Cristo que Él nos va a sacar, dice, me ha librado el Señor nos va a librar. Y de todo lo que está pasando hoy mismo, con todo esto que usted sabe, ¿para qué lo vamos a repetir, no? Pero de todo eso nos va a librar el Señor. Nosotros tenemos que confiar. Nosotros tenemos que, de una vez por todas, dejar de ser engañados por Satanás. Satanás está detrás de todas estas cosas. Si usted hoy no cree en Jesús, es porque Satanás está trabajando. Entonces nosotros, a través de la palabra y el Espíritu Santo, va a traer una advertencia para que usted salga del engaño. Ojalá esto sea así. Y que cuando termine esta pandemia, porque va a terminar, o se va, digamos, a igualar, va a empezar a bajar, van a empezar a soltar todo, los comercios, las actividades, y así como van a ser todavía como hacían antes, ojalá, todos los que hacían maldad puedan arrepentirse ahora y poder cambiar su vida. Yo sé que cada persona tiene una familia y esa familia tiene que ser salva. No puede haber una familia que no conozca a Cristo, que no conozca el sacrificio de Jesús. Entonces Satanás puede sí engañar, pero usted no se deje engañar. Pablo dice, el apóstol Pablo, que él sufrió muchas cosas, pero de todas, mire, de todas, lo libró el Señor. De todas nos puede librar el Señor a nosotros, pero lo tenemos que creer.
No tenemos que creer. 12, vamos a leer... no, perdón, el 11, persecuciones. Vamos a leer el 11, persecuciones, padecimiento. Perdón, ya está, ya lo leí el 11, vamos al 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mira, acá está. Aunque quieran vivir, o que queramos vivir piadosamente, pero en Cristo Jesús, vamos a tener persecuciones. Nos van a perseguir, nos van a hacer un lado, nos van a discriminar, quizás por ahí. Pero nosotros tenemos que estar firmes, porque de todo nos va a librar el Señor. El 13 dice, mas los malos hombres, hay hombres malos, hay hombres malos. Ahora, ¿quién los dirige? Bueno, usted ya sabe, ¿no? Mas los hombres malos y los engañadores, que engañan, miren lo que le va a pasar, acá lo dice, irán de mal en peor. Así que si usted venía haciendo algo malo, salga, arrepiéntase, vuelva la mirada a Cristo, vuelva la mirada a Jesucristo. Escuche que hay alguien que lo ama de verdad y que no quiere que usted siga haciendo la maldad. Pero hay hombres malos y hay engañadores que engañan hasta en las llamadas iglesias, están engañando. Y eso es fuerte. Y eso creo que también va a seguir haciéndose. Aunque después termine todo esto y muchos digan, no, se van a arrepentir. Ojalá que sí. Pero yo les digo, muchos van a seguir haciendo lo que están haciendo. Muchos malos van a seguir siendo malos. Muchos engañadores van a seguir. Pero miren lo que les va a pasar. Irán de mal en peor. No les va a ir bien, ¿eh? Engañando y siendo engañados. Porque están engañando, pero son engañados por Satanás y Gabriel. Y usted dirá, qué fuerte que es esto, ¿y por qué lo dice? Porque tengo la convicción, porque tengo el testimonio para decirlo. No se deje engañar. A lo mejor todo este tiempo que no han podido engañarlo en los lugares, en los templos, en la iglesia, era para que usted reflexionara, para que viera muchas cosas y se pregunte y diga, ¿qué estoy haciendo acá? Este es el tiempo. No se deje engañar. Siga a Cristo. Siga el Evangelio de Cristo. Como Pablo le dijo, el apóstol Pablo, a Timoteo. Va a tener persecuciones, sí, pero de todas lo va a librar el Señor. Entonces, mire, y el 14, vamos a leer una partecita, pero persiste tú en lo que has aprendido y te convenciste, te persuadiste. Eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Usted lo que ha aprendido de bueno de la Biblia, se ha convencido. Usted sabe quién es Cristo. ¿A qué vino? No vino a otra cosa, ¿eh? Vino a salvarlo a usted. Vino a salvar su casa. Cree tú, será salvo tú y tu casa, si tú lo crees. Salga del engaño. Es hora, es tiempo. Tiene que hacerlo. Yo voy a ir ahora nuevamente donde estábamos hoy. No sé, yo no le dije nada, pero yo quiero leer el final de Mateo 23, antes de leer 24. Nosotros leímos 24.1, pero fíjese usted, vaya ahí mismo, donde empezamos a leer, y vea el último sermón o el último mensaje de Jesucristo en Mateo 23, el versículo 37, 38 y 39, cuando Jesús sale del mensaje, se va al monte de los olivos con sus discípulos. Acá el título dice, el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Pero usted sabe una cosa, Jesús lloró. Fue el llanto del Maestro cuando salió, porque él sabía que no iba a predicarle más a la gente, a su pueblo. Y salió y dijo esto. Vamos a leerlo 37, si ya lo tiene.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y aquí viene una profecía, la que faltaba que yo le dije. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y eso se cumplió después de Cristo en el año 70, cuando vino el general Tito con su ejército y derribó el templo, lo quemó, y ahí tampoco quedó piedra sobre piedra. Y todos los judíos, todos salieron dispersados por todo el mundo. Se cumplió, son dos profecías. La casa será vacía y no va a quedar piedra sobre piedra. Vamos a leer el 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Usted sabe que eso es profético también. Esto habla de la segunda venida. Israel, el pueblo de Israel lo está esperando y lo va a ver en la segunda venida. Nosotros como iglesia, yo sé que hay muchos judíos que ya son parte de la iglesia también porque han creído, pero la mayoría no. Pero los que son parte de la iglesia como nosotros, la iglesia es una sola. Es una que va al cielo y estamos esperando ese momento. Siga Cristo. Aquí en el llanto de Jesús, Él se lamentaba porque no lo habían recibido. En otra parte de la Biblia dice, a los míos vine y no me recibieron. Vendrá otro, y está hablando del anticristo. Mire cuántos temas podemos hablar, ¿no? Pero vino y dijo, yo vine a ustedes y ustedes no me recibieron. Va a venir otro en su propio nombre y a ese lo van a recibir. Pero no es para nosotros, sabe que eso es para Israel. Lo van a recibir. Eso es otro tema, ¿no? Pero lo importante es que nosotros, como iglesia, no tenemos que ser más engañados tampoco. Como iglesia tenemos que estar atentos a las profecías y a lo que está aconteciendo en estos tiempos finales. Recuerde que nosotros no esperamos la segunda venida, no esperamos un avivamiento, como muchos están diciendo, no hay avivamiento en la Biblia, no hay avivamiento para los tiempos finales. No hay. El único avivamiento que va a haber va a ser en la tribulación para Israel. Y algunos más que se quieren salvar. Pero no va a haber avivamiento ahora, porque muchos dicen, después de la pandemia va a haber un avivamiento. La Biblia no dice de avivamiento, dice de pestes, de guerra, de hambre, de terremoto, de apostasía, de idolatría, de enfriamiento de la iglesia. Eso habla. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que correr, mantenernos con Cristo. Seguramente que alguno que no conoce a Cristo puede haber entendido algo, pero si hay fe en su corazón, si hay fe de que quiere algo mejor para usted y para su familia, lo mejor lo tiene el Señor Jesucristo. Puede quizás entender un poco de que Satanás lo ha engañado todos estos años, este tiempo. Usted sabe que yo también fui engañado mucho tiempo cuando no conocía a Jesús. Yo parecía que todo era... Pero llegó un día en que Jesucristo vino a mí a buscarme para que lo conociera. A lo mejor hoy es el día para que usted también lo haga. Y aquellos que se han apartado, quizás a 1, 2, 10, 100, no sé cuántos, con todo respeto, yo le ruego, mire Jesús, el Señor lloró por Jerusalén, por Israel, porque lo rechazaron. Usted no lo rechace hoy. Usted diga,
Yo quiero conocer la verdad. Yo no quiero ser más engañado. Yo quiero entender todas las cosas de Dios. Sin el Espíritu Santo no lo va a entender. Y usted lo va a recibir el Espíritu Santo cuando reciba a Jesús en su corazón. Yo voy a hacer una oración y le voy a pedir a aquellas personas que no tienen a Jesús en su corazón que se tome un momentito para pensarlo. Y aquellos que se han alejado de Dios, que no han creído, no se han convertido de verdad, han sido engañados, yo voy a orar por ellos. Y vamos a orar así. Esa persona que quiere recibir a Jesús, que quiere ser parte de la familia de Cristo, va a repetir así. Va a levantar una mano, cierra sus ojos, y si lo quiere decir en voz alta o en silencio, pero repítalo para usted, va a decir así: Señor Jesús, dígalo, repítalo, Señor Jesús, hoy te recibo, dígalo, dígalo, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar todos mis pecados a través de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Y diga así: Señor Jesús, su sangre limpió mis pecados. Y para aquellos que se han alejado, pídale perdón y dígale: Señor Jesucristo, perdóname. Yo hoy quiero volver a tus brazos. Quiero entender tu palabra. Quiero tener tu protección. Quiero tener tu salvación. Dígale con todo su corazón: yo hoy vuelvo a ti. Dame tu mano, Señor Jesús, que yo me quiero tomar nuevamente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración o estas oraciones, puede llamar luego a un teléfono que ya sale, seguramente lo va a ver después usted, y pregunte, no tenga temor, no tenga, llame a la hora que sea, por si tiene una pregunta, o necesita ser guiado en la palabra, una oración. Ahora vamos a orar por la palabra y vamos a orar por alguna necesidad que usted tenga. Póngala. Ponga esa necesidad que tiene. Si alguien está enfermo o alguien tiene un problema, una situación, hay algún niño que tiene un problema, hay algún anciano, nosotros vamos a orar, vamos a ponerlo todo en las manos poderosas del Señor Jesucristo. ¿Sabe que el Señor Jesucristo tiene cicatrices en sus manos? Yo hace mucho no lo sabía, pero Él tiene las cicatrices de los clavos en sus pies, en su llaga. Pero esas manos son poderosas, porque son las manos que triunfaron en la cruz del Calvario. Vamos a orar entonces por aquellos que están enfermos. Ponga fe. Dígale al Señor Jesucristo así: Señor Jesús, voy a poner en tus manos preciosas las que tienen cicatrices. Dígalo. Esas que vencieron en la cruz. El único Dios Todopoderoso es al que le estoy hablando, le estoy clamando por esta situación. Y póngale la situación que está viviendo usted en un momento, porque Él sabe, conoce lo que le está pasando. Póngala en las manos de Él. Oramos por los que están enfermos, cualquier enfermedad. En el nombre de Jesús reprendemos ese espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús. Jesucristo dijo en Isaías 53, y por su llaga fuimos nosotros curados. Créalo.
Ponga todas las manos de Jesús. Y ahora dígale, Señor Jesús, yo descanso ahora, porque todo lo que yo he clamado delante de ti está en tus manos. Gracias, Señor. Y yo voy a decir también, voy a agregar, gracias por esta palabra que hemos leído hoy. Señor, que esta palabra seguramente no va a volver a usted vacía, sino que va a dar fruto en las personas que lo escucharon. Y ese fruto tiene que ser para salvación. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para la iglesia entonces el domingo que viene tenemos Cena del Señor. Después nos veremos nosotros por por estas redes sociales, por este Facebook. Señor, muchas gracias y Dios me los bendiga. Y haga esto. Cuando usted salga de su casa en este tiempo que está todo tan difícil, si le toca salir afuera, si le toca salir a algún lado, me está poniendo atención, ¿verdad? Cúbrase con la sangre preciosa de Jesucristo. Aunque vaya a 2 cuadras, aunque vaya a 100 cuadras, vaya a trabajar, vaya donde vaya, cúbrase con la sangre preciosa de Jesús. Haga una oración sencillita, pero en el nombre de Jesús. Cubra a sus hijos, cúbralos, cubra a los ancianos y dígalo. Y verá cómo Dios va a obrar en usted. Dios me los bendiga, nos vemos. Si Cristo no vino, nos vemos el domingo que viene.